Usted puede controlar su asma. Tener asma no significa que usted no pueda tener una vida plena. Hola, soy el doctor Julio Ancochea, jefe del Servicio de Neumología del Hospital de la Princesa de Madrid y director de la Cátedra Universidad Autónoma de Madrid, GSK, Respira Vida, medicina respiratoria centrada en el paciente, de la investigación a la vida diaria. El próximo 2 de mayo es el Día Mundial del Asma y precisamente el eslogan de este año, como en años anteriores, es "Usted puede controlar su asma". La OMS calcula que en la actualidad hay 235 millones de pacientes con asma. El asma es, de hecho, la enfermedad crónica más frecuente en la infancia. El asma está presente en todos los países, independientemente de su grado de desarrollo. Si bien hay que decir que más del 80% de las muertes por asma tienen lugar en países de ingresos bajos y medios bajos. A menudo el asma no se diagnostica correctamente, a pesar de su alta prevalencia, ni recibe el tratamiento adecuado. Ello supone una importante carga para los pacientes y sus familias y puede limitar la actividad del paciente durante toda su vida. Bien, tenemos la suerte esta mañana de que nos acompañan la doctora Carolina Cisneros Serrano, que es la responsable de la consulta monográfica de asma del Servicio de Neumología del Hospital de la Princesa, y una de nuestras pacientes, doña Lourdes Adán, paciente diagnosticada de asma y precisamente paciente de la doctora Cisneros. Doctora Cisneros, ¿cuáles son las claves para el diagnóstico de asma? Bueno, pues como en todas las enfermedades, para poder diagnosticar una enfermedad primero hay que sospecharla. El asma pues, se sospecha en base a unos síntomas que el paciente tiene que un poco darse cuenta y acudir a su médico. Estos síntomas pues, consisten en falta de sensación de ahogo o falta de respiración cuando hacen algunos esfuerzos al inicio. Muchas veces son episodios de tos mantenido que no mejora con los tratamientos que se utilizan normalmente para la tos, o el presentar infecciones, bronquitis con tos y expectoración que se repiten en el tiempo cada vez más. Ante estos síntomas se debe acudir al médico, consultarlo, este le hará una historia clínica un poco dirigida y si en principio sospecha que puede tratarse de asma debe remitirlo a un especialista, quien le debe hacer en primer lugar una espirometría para demostrar que hay una obstrucción y en algunos casos se necesitan algunas otras pruebas un poquito más complejas hasta que llegamos al diagnóstico. Bien, una vez diagnosticado el asma, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento y las claves de ese tratamiento? Pues los objetivos del tratamiento es controlar la enfermedad, pero como bien has dicho, es una enfermedad crónica. Al igual que pasa en los pacientes diabéticos o en los pacientes hipertensos, la enfermedad se controla siempre que el tratamiento se mantenga y se realice correctamente. A menudo los pacientes piensan que solamente deben tomar la medicación prescrita, los inhaladores, cuando tienen un episodio más agudo, cuando tienen más sintomatología, pero la forma de prevenir precisamente esos episodios agudos y tener esa sintomatología es realizar el tratamiento todos los días. El tratamiento fundamental en el asma es a base de dispositivos inhalados que tienen un corticoide a dosis muy bajitas y un broncodilatador que le quita los síntomas de disnea, de fatiga. Bueno, la mayoría de nuestros pacientes podemos controlar el asma, ¿no? Esto pasa por la educación para la salud, por el establecimiento de una adecuada relación médico-paciente, fomentar las medidas de la adhesión, etc. Pero hay un pequeño porcentaje de pacientes que son muy complejos, que son muy difíciles de manejar, que entran en esa categoría de lo que hemos denominado asma grave. Tú también coordinas la consulta monográfica de asma grave en el Servicio de Neumología del Hospital de la Princesa. Aquí en los últimos años se han producido avances terapéuticos que pueden incidir realmente en la vida y la calidad de vida de estos pacientes graves. Sí, lo primero es decir que por suerte dentro del global de los pacientes asmáticos estamos hablando de un porcentaje que es menor al 10%, o sea, los pacientes realmente graves que cuesta controlar con un abordaje, un seguimiento, estamos hablando de menos de un 10% de pacientes, pero es cierto
que en los últimos 10 años disponíamos ya de un tratamiento, que tenemos ya experiencia en él, para este tipo de pacientes más graves, que tenían una base alérgica documentada, en el cual pues, bueno, se consigue, los pacientes dicen que les cambia la vida. Y recientemente están saliendo otros tratamientos de este tipo, ya encaminados más a pacientes que a lo mejor no tienen esta base alérgica, asmáticos que sin base alérgica, pero que también son graves y difíciles de controlar, y con buenos resultados. Bueno, tenemos aquí a Lourdes, ¿no? Una de nuestras pacientes con asma. ¿Puede una paciente asmática como tú tener una vida plena? Sí, por supuesto, no cabe ninguna duda que llevando un tratamiento, como es mi caso, el que me lo puso la doctora Cisneros, pues estoy estupendamente. De hecho, yo no estoy limitada a ninguna actividad de la vida diaria y otra serie de acontecimientos que pueden, pues, hacer marcha, hacer trekking, hacer cualquier deporte, sobre todo cuando tengo bien controlada el asma, no tengo ninguna crisis, entonces sí que puedo hacer todo, vamos, pues lo que he dicho, todas las actividades de mi vida diaria e incorporar otras más, un poquito más agresivas, y estoy perfecta. Muy bien. Bueno, Lourdes es un buen ejemplo de que un paciente con asma puede tener efectivamente una vida plena. Bien, en el Día Mundial del Asma, quizás para cerrar este blog, una serie de mensajes, ¿no? Hay que concienciar sobre el asma y sus consecuencias en términos de salud pública. Tenemos que profundizar en las causas del aumento de la prevalencia del asma en determinados confines. En este sentido, promover el estudio de la asociación entre asma y medio ambiente. Hoy mismo, en un medio de tirada nacional, se hace hincapié en este aspecto. Podemos reducir la morbimortalidad y, desde luego, la mortalidad por asma, mejorar el manejo de la enfermedad, mejorar la disponibilidad y el acceso a tratamientos efectivos y a veces sofisticados en casos muy seleccionados. En definitiva, usted puede controlar su asma. Usted tiene que respirar vida.